tenemos un poquito olvidada, y no nomás nosotros, ¿no? También el Ejecutivo y el Legislativo la tienen por ahí muy abandonada. Vamos a platicar de la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes. Pero vamos a saludar a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde. Vamos a saludar a Guillermo, a Gaudencio, Hugo, Julio, saludos, Jackie, José, José Luis, Luis Manuel, Leti, Montserrat, saludos, Montserrat, Maricruz, Pablo, saludos, Santi, Silvia, Ángel y Ricardo. Muchos saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, fíjense que esta Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes, o del contribuyente más bien, va en plural, pero es del contribuyente, data de 2005, si no me falla la memoria. Ya el próximo mes va a cumplir 15 años esta ley, y al día de hoy no tiene ninguna modificación, ninguna adición, no se ha derogado nada, y la verdad es que pues ya después de 15 años pues sí le hace falta una actualizada. Lo vamos a ver ahora que vayamos analizando. Es una ley que tiene solamente 24 artículos, entonces tampoco es muy amplia, ni mucho menos. Muchas gracias, Gaudencio. Y bueno, vamos a ir viendo cosas muy interesantes, pero también otras cosas que en la mejor nos damos cuenta de que a lo que voy es, sí ya necesita su actualizada, ¿verdad? Han pasado 15 años y muchas cosas pues ya no son como lo eran en aquel lejano, por así decirlo, 2005, ¿verdad? Por lo pronto, vámonos con este primer artículo para comprender de qué se trata la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y nos dice el artículo primero: la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicas de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. Aquí vamos a hacer una pausa. Entonces, esta ley regula los derechos y garantías básicas que tienen los contribuyentes en su relación con las autoridades fiscales. Entonces, respecto de esa relación que hay con la autoridad fiscal, ya sea porque el contribuyente está realizando algún trámite, alguna promoción, o bien la autoridad está ejerciendo alguna de sus facultades de comprobación o de gestión, pues esos contribuyentes, nosotros como contribuyentes tenemos ciertos derechos y garantías básicos, o sea, mínimos, ¿verdad? Que se tienen que respetar. Bueno, pues esta ley regula esos derechos que tienen o que tenemos los contribuyentes en la relación que tengamos con la autoridad fiscal. Y en ese sentido, pues esta ley tiene esa jerarquía, tal como lo estamos viendo aquí en esta parte de este párrafo que aparece subrayado, ¿no? Dice, en defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, ¿verdad? Se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley nos va a regular esos derechos que nosotros tenemos frente a la autoridad fiscal, en la relación que tenemos con esa autoridad fiscal, ya sea, insisto, porque nosotros como contribuyentes estamos realizando alguna promoción, algún trámite, o bien la autoridad es la que está realizando alguna facultad. Bueno, hay ciertos derechos y garantías básicos que se tienen que respetar y lo regula esta ley. Pero si en algún caso o en alguna situación hay algo que no disponga esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, y lo vamos a ir viendo ahorita en la medida que vayamos analizando los artículos siguientes. Bueno, si alguna situación no se prevé en esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente, supletoriamente, ¿sí?, se va a tomar lo que dispongan las leyes fiscales respectivas o el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Por ejemplo, me voy a adelantar tantito, ¿no? Dice el derecho a obtener las devoluciones de los saldos a favor que procedan, tenemos los contribuyentes,
pero no nos dice cómo. Bueno, ahí nos vamos, dice en su defecto, ¿qué ley nos dice cómo? Pues el Código Fiscal, ¿verdad? Y así, de esa forma se aplica supletoriamente. Luego nos dice que los derechos y garantías consagradas en la presente ley, en beneficio de los contribuyentes, les serán igualmente aplicables a los responsables solidarios. Entonces, esta ley es para, pues en primera instancia para los contribuyentes, pero también esos derechos los tienen los responsables solidarios. Entonces, es importante que quede claro, este primer artículo regula, ¿sí? Nos establece cuáles son los derechos y garantías básicas que tienen los contribuyentes frente a la autoridad fiscal en esa relación que hay contribuyente-autoridad, ¿sí? Si hay alguna cuestión no prevista en esta ley de derechos de los contribuyentes, pues se va a aplicar supletoriamente las disposiciones fiscales respectivas, ley de renta, ley de IVA, etcétera, o el Código Fiscal de la Federación. Y esos derechos y garantías también aplica a los responsables solidarios. Luego, el artículo segundo nos dice que son derechos generales de los contribuyentes los siguientes, ¿sí? Y la fracción primera nos dice derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y el alcance de las mismas. Entonces, es un derecho que tenemos todos como contribuyentes a que la autoridad nos asista, ¿no? En el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es por eso que han visto, por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, como en el mes de abril, no de este año, por la cuestión tan particular que nos aqueja, ¿verdad?, de la pandemia, pero en otros años, seguramente ustedes que han ido, y en el SAT es una locura, porque va mucha gente que quiere que le asistan, precisamente, para presentar su declaración anual, ¿verdad?, y es un caos, o sea, muchísima gente, etcétera. Bueno, es que todos tenemos derecho de ser asistido e informado, ¿no?, respecto del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Tienen que decir cómo, cuándo, toda esa cuestión, y el alcance de las mismas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no cumplo, etcétera? Es un derecho que tenemos como contribuyentes. Ellos no nos están haciendo ningún favor al asistirnos de forma gratuita, ¿no?, diciéndoles cómo debemos de cumplir con nuestras obligaciones, etcétera. Insisto, no es ningún favor, es un derecho que tenemos nosotros como contribuyentes. Aquí está lo que les decía, la fracción segunda, derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de los impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables. No es ningún apoyo, no es un derecho, se conoce, los abogados, es un derecho subjetivo, es decir, es un derecho que me otorga a mí la norma, esta fracción segunda del artículo 2 o segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, de el derecho a obtener las devoluciones de impuestos que procedan, ¿sí? Y aquí si nos remite, ¿se acuerdan que decíamos? Si no lo contempla esta ley, nos vamos a ir a las leyes fiscales aplicables, nos dice que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación. Ya sabemos, el Código regula la cuestión de las devoluciones de los saldos a favor y del pago del indebido, ¿no? Entonces, cuando procedan conforme a Código, tenemos ese derecho, ¿sí?, a obtener esa devolución. También se tiene el derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que sea parte, ¿sí? Si yo hice una promoción, si yo hice algún trámite, yo tengo derecho a saber, ¿sí?, cómo va ese trámite, qué estado guarda. Ahorita vamos a ver más adelante también, cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, pues nosotros como contribuyentes tenemos derecho a saber cómo va la cuestión de esa revisión, de esa facultad de comprobación, ¿verdad? Entonces, no es de que nosotros le avisamos y ahí estuvo, tenemos derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que el contribuyente sea parte, ¿ok? Aquí viene una muy interesante, y aquí sí me interesa mucho
su opinión, quien guste participar,